Ahorré por años para comprar la casa de mis sueños. Cada moneda que guardaba era un pedazo de esperanza, cada sacrificio una promesa de que algún día tendría un lugar donde toda mi familia se reuniría conmigo. Un espacio que imaginaba lleno de risas y abrazos, no de silencio y vacío. Preparé la inauguración con cuidado, cada detalle pensado para que aquel día fuera inolvidable, el día más feliz de mi vida. Pero cuando abrí las puertas y miré hacia la calle, no había nadie. El reloj avanzaba, los platos se enfriaban y el eco de mi propia respiración se volvió insoportable. Horas después, todavía aferrada a la ilusión de que quizá estaban por llegar, tomé mi teléfono y vi lo que me rompió por dentro. Mi madre había subido un story. En la pantalla brillaba una mesa llena, rostros sonrientes y una frase que me atravesó como un cuchillo: nada mejor que almorzar en familia. En ese instante entendí que la familia que yo había soñado reunir bajo mi techo jamás había tenido intención de acompañarme, y el silencio de mi casa se convirtió en el grito más cruel de todos. Me llamo Elena y crecí en un entorno donde nunca fui prioridad, donde mis esfuerzos parecían invisibles y mis sueños no merecían atención, pero desde niña aprendí a guardar silencio y a resistir. Porque sabía que tarde o temprano tendría que sostenerme por mí misma. En una familia en la que siempre se celebraban los logros de otros y se minimizaban los míos, encontré refugio en la disciplina, en el trabajo constante, en ese hábito de ahorrar cada moneda que caía en mis manos. Convencida de que un día ese esfuerzo silencioso me permitiría abrir una puerta propia y no depender de nadie. Durante años trabajé en un pequeño taller de costura. Mis manos se pasaban los días cosiendo vestidos que jamás usaría, trajes que darían brillo a otras mujeres en fiestas a las que nunca me invitarían. Pero cada puntada que daba era un recordatorio de que estaba construyendo mi oportunidad. Me levantaba antes del amanecer, preparaba un café sencillo, caminaba hasta el taller con mi libreta de cuentas y registraba cada centavo como si fueran ladrillos invisibles que algún día se convertirían en muros, techo y ventanas. Mientras mis hermanas gastaban en ropa nueva, en viajes para presumir en redes sociales, en cenas costosas que duraban lo que una foto publicada, yo me aferraba a mi rutina austera. Porque dentro de mí ardía una convicción que ninguna burla podía apagar: estaba destinada a tener una casa propia y, aunque me tomara la vida entera, la lograría. Con el tiempo fui testigo de cómo mis hermanos caían en deudas, de cómo pedían préstamos para sostener lujos que se deshacían rápido, y aunque muchos me señalaban como una mujer terca y aburrida, yo seguía guardando silencio y trabajando, porque había entendido que nadie vendría a rescatarme. Esa certeza me protegía en los momentos más duros, cuando los dedos se llenaban de heridas por la costura, cuando los ojos ardían tras tantas horas frente a la máquina y cuando el cuerpo pedía descanso. Pero la mente me recordaba que estaba construyendo futuro. Nunca tuve pareja estable, porque a los hombres que conocí les incomodaba mi independencia, me decían que parecía una anciana atrapada en cuerpo joven, que no sabía divertirme, que mi obsesión por ahorrar era ridícula. Después de cada ruptura me sentía rota, pero también más convencida de que la única compañía segura era la que yo me daba a mí misma. Mis padres tampoco fueron apoyo real. Mi padre repetía que las mujeres no nacieron para sostener una casa, que terminaría pidiendo ayuda y que era mejor aceptar la derrota antes de perder la juventud intentando lo imposible. Mi madre usaba palabras más suaves, me decía que descansara, que no trabajara tanto, pero en sus ojos nunca vi orgullo ni confianza. Solo esa mezcla de lástima y distancia que me dolía más que cualquier crítica. Con una familia que no creía en mí y un entorno que me recordaba todos los días mis supuestas limitaciones, aprendí a refugiarme en los sueños. Imaginaba una casa blanca con ventanas grandes, un lugar donde la luz entrara cada mañana y me recordara que había valido la pena cada sacrificio. Dibujaba esa casa en los márgenes de mi libreta, la llenaba de muebles sencillos pero cálidos, con una cocina donde hornearía pan los domingos, con un patio donde los niños jugarían mientras los adultos compartían historias alrededor de la mesa. Ese sueño infantil se convirtió en mi motor, la chispa que me mantenía firme en los días en que parecía que nada avanzaba. Los años pasaron y el ahorro fue creciendo, despacio, pero seguro. No me permitía lujos, no aceptaba caprichos, vivía con lo mínimo necesario porque cada moneda que lograba guardar me acercaba un poco más a mi meta. Hubo momentos de duda, noches en que pensaba que quizá nunca lo lograría, que lo más fácil era resignarme a alquilar un cuarto el resto de mi vida, pero una voz dentro de mí me empujaba a seguir. Sabía que no había nacido para aceptar la orilla como destino,
que también merecía un espacio digno. Cuando por fin reuní lo suficiente para dar el gran paso, sentí que el corazón se me salía del pecho. Entré al banco con las manos temblorosas, firmé papeles que sellaban mi sacrificio y recibí las llaves que representaban toda mi vida de trabajo. Caminé hasta aquella casa que había imaginado tantas veces, recorrí cada habitación vacía con lágrimas en los ojos y acaricié las paredes recién pintadas como si fueran un tesoro. Nadie estaba allí para aplaudirme, pero no importaba, porque en ese silencio encontré la confirmación de que era capaz de todo. Durante semanas me dediqué a convertir ese espacio en un hogar. No tenía dinero para muebles nuevos, así que lijé mesas viejas, pinté sillas desgastadas, cosí cortinas con retazos de tela, coloqué flores frescas en frascos sencillos. Cada detalle tenía un pedazo de mi historia, cada rincón estaba impregnado de mi esfuerzo. Imaginaba a mi familia sentada alrededor de la mesa, a mi madre probando el pan recién horneado, a mis sobrinos corriendo por el patio, a mis hermanos brindando conmigo. Creí que, aunque nunca habían valorado mis sacrificios, al ver con sus propios ojos lo que había construido me abrazarían con orgullo, me dirían que estaban equivocados. El día de la inauguración lo preparé con un cuidado especial, cociné con la ilusión de quien espera invitados importantes, acomodé los platos más bonitos que tenía. Encendí una vela en el centro de la mesa y me miré en el espejo. La mujer que vi reflejada estaba cansada, sí, pero también erguida, con la frente en alto y una esperanza viva en la mirada. En ese instante no podía imaginar que estaba a punto de enfrentar una herida aún más profunda que el cansancio, porque descubriría que los sacrificios no siempre son suficientes para despertar amor. Que el corazón más leal puede quedarse solo, incluso en el día que debía ser el más feliz. El amanecer de la inauguración me encontró en pie antes de que saliera el sol, repasando una y otra vez cada detalle de la casa que había preparado con tanto cuidado, la mesa cubierta con manteles recién planchados, platos alineados con precisión, copas relucientes, jarrones con flores que llenaban el aire de frescura, y en el horno el pan se doraba lentamente impregnando todo con ese aroma que desde siempre había significado hogar. Me puse un vestido sencillo, recogí mi cabello y encendí una vela en el centro de la mesa como símbolo de unión, convencida de que esa llama ardería acompañada por las risas de mis seres queridos. Mientras las manecillas del reloj avanzaban, cada minuto era una mezcla de esperanza y ansiedad, porque aunque la comida estaba lista y el ambiente resultaba acogedor, el portón seguía cerrado y la calle permanecía vacía. Preparé jugo, serví café, moví los cubiertos varias veces como si al hacerlo pudiera invocar a mis invitados, y me repetía que seguramente llegarían tarde, que quizás se habían demorado en arreglarse, que el esfuerzo de tantos años no podía terminar en una mesa solitaria. Las horas pasaban y la comida se enfriaba sobre la mesa, la vela se consumía sin testigos, y yo seguía mirando el teléfono esperando un mensaje que no llegaba. Cuando por fin lo encendí, lo que apareció en la pantalla me partió el alma, una story de mi madre rodeada de mis hermanos, de mis sobrinos y hasta de vecinos, todos en una mesa grande repleta de platillos, brindando y sonriendo como si celebraran la unión perfecta, mientras sobre la imagen brillaban palabras que se grabaron en mi memoria como hierro candente: nada mejor que almorzar en familia. En ese instante sentí que el aire me abandonaba, porque comprendí que habían elegido reunirse lejos de mí, ignorando por completo la invitación que les hice con tanta ilusión. Me quedé de pie frente a la ventana, temblando, cuando escuché risas en la calle. Dos de mis hermanas bajaban de un coche nuevo con bolsas elegantes colgando del brazo, tacones que resonaban contra la acera y sonrisas de triunfo en el rostro. Caminaban acompañadas de amigas, y mientras se alejaban una de ellas dijo en voz alta que agradecía no haber perdido tiempo en la comidita aburrida de Elena, porque prefería pasar la tarde en un lugar con estilo y no en una casa vieja pintada de blanco. Las palabras me golpearon como bofetada, tuve que retroceder para que no me vieran llorar detrás de la cortina, porque entendí que no solo me habían dejado sola, también se burlaban de mi esfuerzo sin remordimiento alguno. Ese mismo día comenzaron a llegar mensajes de conocidos que compartían fotos de la reunión donde todos aparecían felices, vestidos con ropa elegante, brindando como si se tratara de un gran acontecimiento. Una vecina se acercó a mi puerta para devolverme un molde y, con expresión de sorpresa, comentó que no entendía por qué no había asistido a ese almuerzo, convencida de que yo debía estar en la cabecera de la mesa. No supe qué contestar, apenas sonreí con labios temblorosos para ocultar la vergüenza que me quemaba por dentro, porque ya era evidente para todos que había sido excluida por mi propia sangre.
La noche llegó y el silencio de mi casa se volvió insoportable. Repasaba una y otra vez las imágenes de la pantalla, el sonido de las burlas que había escuchado en la calle y la sensación de vacío frente a la mesa intacta. Me preguntaba qué había hecho mal, por qué mis sacrificios no significaban nada para ellos, en qué momento me convertí en motivo de desprecio. Imaginaba las conversaciones a mis espaldas, las risas con las que seguramente comentaban que estaba obsesionada con un sueño inútil. Y comprendía que para ellos yo no era más que la hermana terca que nunca supo disfrutar de la vida. Días después busqué valor para hablar con mi madre, todavía con la esperanza de recibir una explicación que aliviara la herida, pero sus palabras fueron tan frías como una pared. Me dijo que no debía exagerar, que todo había sido improvisado y que no hubo mala intención, que yo estaba tomando las cosas demasiado en serio. Esa indiferencia me dolió más que cualquier insulto, porque dejó claro que mi esfuerzo no merecía siquiera la cortesía de una disculpa. La herida se profundizó en la siguiente reunión familiar, donde acudí solo por compromiso. Durante la comida escuché cómo mis hermanos relataban entre risas que mi inauguración había sido un fracaso, que preparar tanto para nadie era de locos, que parecía una mujer atrapada en una obsesión ridícula. No lo dijeron en voz baja, lo dijeron frente a todos, disfrutando de la vergüenza que me provocaban, buscando aplausos en las miradas cómplices de los demás. Yo apreté las manos bajo la mesa y bajé la cabeza, porque sabía que cualquier palabra que dijera se volvería contra mí, pero en silencio me prometí que jamás volvería a permitir que me humillaran de esa manera. El dolor me acompañó durante días, un dolor que no nacía de la soledad, sino de la certeza de que quienes debían celebrar conmigo eran los primeros en despreciarme. Sin embargo, junto a esa tristeza comenzó a brotar una fuerza nueva, un murmullo interno que me recordaba que mi historia no podía terminar con esa humillación, que la dignidad no se pide prestada, se defiende. Y que tarde o temprano llegaría el momento en que todos se verían obligados a reconocer lo que habían negado durante tanto tiempo. Los días posteriores a aquella humillación se arrastraban con un peso insoportable, porque cada rincón de la casa que debía simbolizar triunfo se transformaba en recordatorio cruel de la ausencia. Las flores que alguna vez llenaron de frescura los jarrones se marchitaron sin que nadie las mirara, la mesa intacta con platos que nunca fueron usados parecía burlarse de mi ilusión. Y el silencio de las habitaciones se convirtió en eco constante de lo que había perdido. Para no dejarme caer del todo me obligaba a mantener ocupadas las manos, limpiaba, ordenaba, repasaba papeles, cualquier tarea que pudiera distraerme de la soledad. Hasta que en medio de esa rutina descubrí algo que cambiaría mi manera de ver lo ocurrido. Revisaba la carpeta donde guardaba todos los documentos de la compra de la casa, papeles que pensaba conocer de memoria porque los había firmado con emoción en el banco. Pero entre recibos y contratos apareció una hoja diferente, un anexo con sellos y letras pequeñas que nunca había leído con atención. Lo tomé entre las manos y, al avanzar con la mirada, el corazón comenzó a latir con fuerza, porque aquellas líneas hablaban de un pasado que yo desconocía. Mencionaban que la propiedad había estado embargada años atrás y que aún existían registros pendientes, trámites ocultos en oficinas a las que nadie parecía haber dado importancia. Al principio pensé que era un error o una nota sin peso, sin embargo, cuanto más leía más comprendía que aquel detalle no debía pasar desapercibido. Esa noche no logré dormir, me quedé despierta mirando el techo mientras repasaba cada palabra del documento, preguntándome por qué nadie me había advertido de la existencia de esa cláusula. ¿Por qué en el banco se limitaron a entregarme llaves y papeles sin explicarme a fondo lo que significaban? La mezcla de miedo y esperanza me consumía, porque intuía que lo que había encontrado era mucho más que un simple archivo olvidado, era una grieta en el muro que me habían levantado alrededor. Un resquicio por donde podía entrar una luz inesperada. Con el paso de los días comencé a investigar con cautela, recorrí oficinas públicas donde los empleados respondían con evasivas. Pregunté a personas que conocían trámites viejos. Busqué cualquier pista que me ayudara a descifrar lo que tenía entre manos. Poco a poco fui entendiendo que la propiedad estaba vinculada a una herencia disputada años atrás por familiares lejanos, una disputa que al parecer había quedado en silencio pero que nunca se resolvió del todo. Nombres, fechas y firmas aparecían repetidos en diferentes registros, y aunque el lenguaje jurídico me resultaba difícil, la intuición me decía que había encontrado algo capaz de volverse decisivo. Ese hallazgo transformó también la manera en que recordaba la humillación sufrida, porque ya no veía únicamente un abandono cruel, sino una maniobra calculada. Comprendí que no se trataba solo de desprecio,
también había intereses ocultos, porque el silencio de mi familia escondía el miedo a que yo descubriera lo que intentaban mantener en secreto. Aquella burla abierta en la inauguración, esas palabras hirientes que escuché en la calle, las risas sobre mi supuesta obsesión con una casa pintada de blanco, todo empezaba a tener otro sentido. Como si al dejarme sola buscaran quebrarme para que renunciara sin resistencia a lo que tanto me costó. Volví a leer el documento decenas de veces, cada número de folio, cada fecha y cada firma se volvieron pistas en un rompecabezas que necesitaba armar. No entendía todo, pero presentía que aquel papel era una pieza clave, una prueba que en el momento oportuno podría devolverme la fuerza que creía perdida. Por primera vez desde la inauguración sentí que la esperanza regresaba a mi cuerpo, la misma sensación que durante tantos años me sostuvo mientras trabajaba en silencio en el taller de costura. Esa certeza me obligó a actuar con más prudencia, porque comprendí que no podía mostrar mis cartas demasiado pronto. Aprendí a guardar silencio en reuniones donde las burlas se repetían. Fingía indiferencia mientras por dentro fortalecía la convicción de que el destino me había puesto en las manos una herramienta poderosa. Caminaba por la casa con pasos firmes, ya no como víctima condenada a sufrir desprecio, sino como guardiana de un secreto que mis familiares desconocían, un secreto que me daba una ventaja que no podían imaginar. Aunque por fuera seguía siendo la mujer callada que todos subestimaban, por dentro había despertado una fuerza nueva, la convicción de que aún no estaba todo perdido y de que la justicia, aunque escondida en un pliego de papeles olvidados, estaba de mi lado. Ese descubrimiento me devolvió la calma y me enseñó que incluso en los momentos de mayor soledad siempre existe una salida inesperada, y que a veces la verdad se esconde en los detalles que otros prefieren ignorar. Después de descubrir aquel documento que parecía abrir una puerta desconocida, mi vida comenzó a girar en torno a la necesidad de entenderlo. No podía sacarme de la cabeza las dudas que habían surgido y cada vez que lo leía me convencía más de que allí había una clave escondida. Pasaba horas tratando de descifrar términos que no comprendía del todo, recorría oficinas sin obtener respuestas claras y sentía que el mundo burocrático estaba diseñado para confundir a quienes no tenían poder. En medio de esa lucha silenciosa apareció una figura inesperada que marcaría un cambio profundo en mi camino. Durante una de esas visitas al registro, mientras esperaba en un pasillo abarrotado de gente, un hombre mayor de aspecto discreto me observó con atención. Vestía un uniforme gris gastado, tenía los hombros encorvados por los años y las manos llenas de manchas que hablaban de una vida entera entre papeles. Al verme revisando con ansiedad mi carpeta, se acercó con voz tranquila y preguntó qué buscaba. Dudé en responder porque estaba acostumbrada a recibir burlas o evasivas, pero en sus ojos había una serenidad distinta, una calma que invitaba a confiar. Terminé mostrándole el documento y apenas lo miró noté un gesto de sorpresa, como si supiera exactamente lo que significaba. Me pidió que lo acompañara y juntos entramos a una sala olvidada donde cajas de cartón acumulaban polvo en estantes metálicos. Con movimientos pausados fue sacando expedientes antiguos, me mostró cómo identificar sellos auténticos, cómo reconocer firmas legítimas y cómo rastrear nombres en folios interminables. Cada explicación era sencilla, sin adornos, y me devolvía la sensación de que por fin alguien estaba de mi lado. Ese hombre se llamaba Esteban y me confesó que llevaba décadas trabajando en esa oficina. Había visto pasar cientos de disputas y sabía que muchas veces la verdad quedaba enterrada porque nadie tenía paciencia para buscarla. Con paciencia infinita me contó que la propiedad vinculada a mi casa había sido parte de una herencia disputada años atrás, un proceso que quedó en silencio pero que nunca se cerró por completo. Sus palabras me estremecieron porque confirmaban mis sospechas. No se trataba de un error sin importancia. Ese documento podía convertirse en la pieza que cambiara todo el panorama. Esteban no prometió soluciones mágicas ni ofreció caminos fáciles, pero me dio lo que nadie más me había dado: claridad, dirección y la certeza de que no estaba equivocada al sentir que había algo escondido detrás de tanto desprecio familiar. Las semanas siguientes volví varias veces al registro y en cada visita Esteban me recibía con la misma calma. Me guiaba entre pilas de expedientes, me señalaba dónde debía fijar la mirada, me explicaba qué significaban ciertos términos y me advertía que debía guardar silencio. Porque mostrar mi hallazgo demasiado pronto podía jugar en mi contra. Me enseñó que la paciencia es también una forma de fuerza, que la gente que se burla nunca imagina lo que uno es capaz de construir en silencio, y que el tiempo siempre revela la verdad a quien no se rinde. Regresaba a casa con la mente agotada pero con el espíritu fortalecido.
Caminaba por las habitaciones todavía vacías y ya no sentía que fueran símbolo de abandono, las veía como testigos de mi resistencia, escenarios de una batalla que apenas comenzaba. Me detenía frente a la mesa intacta del día de la inauguración, en lugar de vergüenza, experimentaba una determinación nueva. Esa mesa se volvería a llenar algún día, no con quienes me despreciaron, sino con personas que realmente supieran valorar lo que significaba. Preparaba café en la cocina y cada sorbo se volvía un juramento de no dejarme vencer, porque ahora no estaba completamente sola. El apoyo de Esteban era silencioso pero profundo, no buscaba protagonismo ni esperaba reconocimiento, simplemente me ofrecía lo que sabía con generosidad. En cada gesto suyo entendía que la vida todavía podía poner en mi camino aliados inesperados, personas que no necesitan lazos de sangre para demostrar lealtad. Gracias a él dejé de sentirme como una mujer perdida y comencé a verme como alguien capaz de defender lo que había construido. Las palabras de ese hombre resonaban en mi mente incluso cuando estaba sola. La paciencia es poder, el silencio protege, la dignidad se defiende con calma. Me aferré a esas enseñanzas como quien se aferra a un salvavidas en medio de la tormenta. Y aunque por fuera seguía pareciendo la misma mujer callada y sumisa que mi familia creía poder humillar sin consecuencias, por dentro algo nuevo había nacido. Ya no era la víctima derrotada en una mesa vacía, ahora era guardiana de un secreto y aprendiz de una estrategia que tarde o temprano daría frutos. La presencia de Esteban me devolvió la confianza, me recordó que no todo estaba perdido y me enseñó que incluso las batallas más desiguales pueden inclinarse a favor de quien se prepara con paciencia y dignidad. Desde entonces comencé a caminar con otra postura, a mirar mi reflejo con menos tristeza y a respirar con la certeza de que todavía quedaban capítulos por escribir en mi historia. Y aunque nadie más lo supiera, dentro de mí ya había comenzado el renacimiento. Después de cada encuentro con Esteban regresaba a casa con un aire diferente, porque ya no veía en esas paredes un recordatorio de fracaso sino un espacio que debía prepararse para resistir. El silencio que antes me aplastaba comenzó a sentirse como refugio, cada rincón adquirió un nuevo significado y cada objeto se transformó en parte de un proceso de reconstrucción interior. Al abrir las ventanas al amanecer y dejar entrar la brisa fresca experimentaba la certeza de que aún existía vida que me empujaba a no rendirme, como si la casa misma me abrazara con fuerza. La humillación sufrida seguía doliendo, no podía borrarse de un día a otro, sin embargo, aprendí a utilizar esa herida como impulso. A convertir la vergüenza en determinación y a transformar la rabia silenciosa en motor de resistencia. En lugar de quedarme paralizada, comencé a organizar mis días como si estuviera entrenando para una batalla que aún no tenía fecha, cada tarea era un paso de preparación. Cada gesto cotidiano se volvía parte de una estrategia más grande. Pasaba tardes enteras revisando una y otra vez los documentos, copiando en un cuaderno los nombres y fechas que Esteban me enseñaba a reconocer, subrayando con cuidado aquellos datos que podían convertirse en pruebas. Mientras escribía sentía que mi mano no solo trazaba letras sino también promesas, la promesa de no ceder, la promesa de demostrar que mi esfuerzo tenía valor. La promesa de mantenerme firme aunque todos me señalaran como la mujer obsesionada que no sabía disfrutar la vida. En medio de ese proceso recordé una caja de madera guardada al fondo del closet, una caja que contenía un pañuelo bordado por mi abuela, la mujer que siempre me enseñó que la fuerza verdadera no grita ni amenaza, sino que permanece de pie cuando todo alrededor se derrumba. Al tomarlo entre mis manos volvió a mi memoria su voz diciéndome que ese pañuelo representaba la dignidad de nuestra sangre, que debía usarse no como adorno sino como escudo. En ese instante comprendí que necesitaba un símbolo que me recordara de dónde venía y hacia dónde debía avanzar, y decidí que ese pañuelo sería mi compañero en lo que estaba por venir. Con el pañuelo doblado en el bolsillo empecé a caminar distinta, no con los hombros vencidos por la tristeza sino con la frente erguida y la mirada firme. Mientras mi familia continuaba burlándose en reuniones privadas, riendo de mi supuesto fracaso y llamándome testaruda, yo elegía guardar silencio porque ya no necesitaba responder con palabras. Dentro de mí se fortalecía la convicción de que llegaría el día en que la verdad se impondría sola y entonces no podrían escapar de su propio desprecio. Ese silencio no era resignación, era preparación, era una calma que escondía un fuego encendido esperando su momento para arder. Las labores domésticas adquirieron un nuevo sentido, porque pintar las paredes no era simplemente embellecer la casa sino reafirmar que ese lugar seguía siendo mío. Coser cortinas no era solo adornar ventanas sino recordarme que aún podía tejer mi futuro.
Plantar flores en el patio no era un gesto estético sino un acto de fe en que la vida siempre vuelve a florecer incluso después de la tormenta. Cada acción se convirtió en un ritual íntimo que transformaba el abandono en dignidad, la soledad en resistencia y la casa en fortaleza. Cada noche me detenía frente al espejo antes de dormir y lo que veía ya no era la mujer derrotada que cerró la puerta entre lágrimas el día de la inauguración, sino alguien distinta. Alguien que había tocado el fondo y estaba aprendiendo a levantarse con una serenidad que asustaría a quienes siempre me habían subestimado. En mis ojos se notaba el cansancio, pero también brillaba una determinación que no había existido antes. Ese cambio era invisible para los demás, pero dentro de mí se volvía tan evidente que ya no necesitaba explicaciones. El silencio se transformó en mi mejor aliado, porque comprendí que la dignidad no se defiende en discusiones vacías ni en peleas ruidosas, se defiende con paciencia, con pruebas reunidas en secreto. Con gestos que parecen pequeños pero que van construyendo cimientos sólidos. Cada visita al registro, cada anotación en mi libreta, cada consejo recibido de Esteban era un ladrillo más en la muralla que levantaba alrededor de mi verdad. En los momentos de flaqueza tomaba el pañuelo de mi abuela entre las manos y sentía que su fuerza me recorría, recordándome que mi historia no estaba definida por la crueldad de quienes me negaron apoyo, sino por la resistencia silenciosa de una mujer que aprendió a levantarse. Ese objeto sencillo se convirtió en talismán y escudo invisible, símbolo de que no estaba sola porque llevaba conmigo la memoria de alguien que siempre creyó en la fuerza de permanecer digna en medio de la tormenta. Con cada día que pasaba me acercaba más a la certeza de que la humillación no sería la última palabra. El tiempo se había convertido en aliado, el silencio en estrategia y la dignidad en arma. Me preparaba en calma, sin prisa y sin pausa, convencida de que cuando llegara la hora de enfrentar a todos estaría lista para sostenerme en pie con la frente alta y el pañuelo en el bolsillo como bandera de resistencia. Las semanas se deslizaban entre silencios que parecían eternos y preparativos silenciosos que me mantenían en pie, hasta que llegó ese día en el que la crueldad alcanzó una altura insoportable. Un instante tan despiadado que incluso quienes estaban acostumbrados a ridiculizarme se sorprendieron por la dureza con que todo sucedió. Fui invitada, casi por obligación, a una reunión organizada en la casa de mi hermana mayor, un espacio amplio donde cada rincón brillaba con adornos caros. Lámparas que colgaban como símbolos de riqueza y un comedor largo dispuesto para mostrar abundancia. Dudé antes de aceptar, porque sabía que cualquier gesto mío se convertiría en motivo de burla, pero también comprendía que si quería mantenerme cerca de la verdad debía asistir. Aunque mi presencia incomodara y mi dignidad se viera puesta a prueba. Apenas crucé la entrada sentí como las miradas se posaban sobre mí, no eran miradas de bienvenida ni de afecto, eran ojos que buscaban medir mi incomodidad para después convertirla en conversación. Caminé hasta la mesa principal intentando mantener la espalda recta, pero nadie ofreció un asiento, nadie pronunció una palabra que suavizara el ambiente. Tuve que acomodarme en un rincón como si fuera una invitada de segunda. Mientras lo hacía escuché el murmullo de mi hermano menor, lo suficientemente alto para que todos lo notaran, diciendo que al menos allí no estaría sola como en la inauguración de mi casa, donde las sillas permanecieron vacías. La carcajada que estalló después de ese comentario se expandió por el salón como bofetada pública, y aunque fingí no escucharlo, la herida se abrió de nuevo en lo más profundo de mi pecho. Los brindis comenzaron con copas de cristal que resonaban en el aire, acompañados de conversaciones sobre viajes a destinos lujosos, negocios que yo no entendía y propiedades que mencionaban con orgullo. En medio de esas palabras surgían indirectas dirigidas hacia mí, como cuchillos disfrazados de comentarios casuales. Una cuñada, con sonrisa altiva, aseguró que comprar casas antiguas era un error porque nunca se convertían en inversión. Y otra hermana intervino para decir que existían personas tan obsesionadas con sueños inútiles que sacrificaban todo sin obtener nada a cambio. Las palabras fueron seguidas por la pregunta inocente de un sobrino que, imitando a los adultos, quiso saber si era verdad que yo había preparado una fiesta para fantasmas. La carcajada que siguió a esa frase infantil me atravesó como un rayo, porque no era la risa de un niño inocente sino la confirmación de que hasta los más pequeños habían aprendido a verme como motivo de burla. La comida continuaba entre charlas y risas mientras yo me mantenía en silencio, con los ojos fijos en el plato vacío que nadie se había molestado en servirme. En un momento de aparente calma, mi madre tomó la palabra con un tono que fingía ligereza, pero que contenía la misma frialdad con la que tantas veces me negó apoyo.
Dijo que lo mejor para mí sería vender la casa antes de que se derrumbara, porque al menos así recuperaría algo de lo poco que tenía. Nadie reaccionó, nadie protestó, nadie trató de suavizar el golpe, simplemente siguieron comiendo como si aquella frase no hubiera caído sobre mí como sentencia. Fue en ese instante cuando comprendí que la mujer que debió protegerme se había unido al coro de quienes celebraban mi humillación. Cuando mi hermano mayor se levantó con una copa en la mano, pidiendo silencio para todos, el ambiente se transformó en un escenario dispuesto para exhibirme como espectáculo. Con voz cargada de ironía relató lo que supuestamente había visto el día de la inauguración, describiendo mi mesa servida como si fuera un teatro vacío, mencionando las flores marchitas, la vela consumida y el pan enfriado que nadie probó. Cada detalle narrado con sarcasmo provocaba risas que explotaban alrededor de la mesa, y cuando concluyó diciendo que yo era la prueba viviente de que los sueños sin compañía terminan convertidos en ridículo, el estallido de carcajadas fue tan fuerte que incluso retumbó contra las paredes decoradas. Elegí no responder, porque cualquier palabra se habría vuelto contra mí. Guardé silencio con la espalda erguida y los labios apretados, mientras dentro de mí se mezclaban la rabia contenida y una dignidad renovada. En el bolsillo llevaba doblado el pañuelo de mi abuela, lo apreté con fuerza como si en esa tela bordada estuviera la voz que me recordaba que la verdadera fuerza no consiste en gritar, sino en mantenerse firme cuando todos esperan que te derrumbes. Esa calma que me sostenía comenzó a inquietar a algunos, porque mientras ellos esperaban lágrimas o súplicas, yo solo devolvía una mirada serena que parecía anticipar algo que aún no entendían. El salón se llenó de un ruido incómodo, porque aunque la mayoría continuaba riendo, algunas miradas comenzaron a desviarse. Una vecina invitada bajó los ojos para no cruzarlos conmigo, incapaz de acompañar aquella crueldad, y otro invitado evitó reír mientras observaba a los demás con gesto de incomodidad. Ese detalle me dio fuerzas, porque descubrí que aunque mi familia intentara pintarme como fracaso, no todos estaban dispuestos a aplaudir la humillación desmedida. La reunión concluyó sin despedidas, sin una palabra amable, sin un gesto de respeto. Salí sola de esa casa con la respiración acelerada y el corazón golpeando con fuerza, pero a diferencia de la inauguración donde las lágrimas me vencieron, esta vez avancé con paso firme. Cada burla, cada risa, cada palabra hiriente se transformaba en prueba de que tenían miedo, miedo a que lo que escondían en documentos antiguos se revelara. Miedo a que mi resistencia les demostrara que no podían borrarme tan fácil como creían. Esa noche encendí una vela en mi mesa y coloqué el pañuelo de mi abuela sobre la superficie, no como adorno sino como bandera en un territorio que seguía siendo mío. No lloré ni me quejé, simplemente respiré profundo y acepté que había llegado al punto más bajo de la humillación, pero también comprendí que ese era el último escalón antes de levantarme con una fuerza que nadie imaginaba. La calma que experimenté entonces no fue resignación, fue. Tras la reunión en la que la crueldad alcanzó su punto más alto, regresé a mi casa con un silencio que ya no pesaba como antes. Porque comprendí que esa humillación había sido la chispa que necesitaba para transformar el dolor en impulso. No se trataba de negar la herida ni de fingir que nada había pasado, sino de entender que había llegado la hora de mover las piezas con paciencia y construir en secreto la justicia que tarde o temprano se mostraría frente a todos. Cada noche encendía una vela sobre la mesa y extendía los documentos que Esteban me ayudaba a descifrar. Copiaba fechas en una libreta, subrayaba nombres, comparaba firmas y sellos, marcaba folios con colores distintos, organizaba copias en carpetas separadas y creaba un orden que me devolvía el control. La lámpara iluminaba el pañuelo de mi abuela colocado a un costado, ese símbolo que se había convertido en recordatorio de que no estaba sola aunque nadie más estuviera conmigo. Bajo esa luz tenue aprendí a escuchar mi propia calma, la misma calma que ellos confundían con resignación, cuando en realidad era estrategia. El trabajo de investigación avanzaba poco a poco. Esteban me mostraba con paciencia registros que casi nadie revisaba, expedientes antiguos guardados en cajas polvorientas, papeles que llevaban años ignorados. Entre esos archivos apareció un dato que encendió dentro de mí una claridad definitiva. La propiedad de la que tanto se burlaban estaba vinculada a un juicio de herencia que nunca se había cerrado por completo. Porque faltaba la firma de un pariente lejano que se marchó de la ciudad sin dejar rastro. Esa ausencia legal no debilitaba mi derecho, al contrario, lo fortalecía, porque mientras no existiera ese cierre la transacción que hice al comprar la casa tenía mayor peso del que cualquiera en mi familia imaginaba. Guardé silencio absoluto,
incluso en reuniones posteriores donde continuaban ridiculizándome. Fingía indiferencia, escuchaba cada comentario hiriente como si no me afectara y mantenía la mirada baja, pero dentro de mí crecía la certeza de que ya no eran dueños de mi destino. Cada palabra burlona se convertía en prueba de su miedo, cada risa era señal de que sospechaban lo que pronto confirmaría. Esa calma que mostraba les hacía creer que había aceptado mi derrota, sin saber que la reviravolta ya estaba en marcha y que mi silencio era el disfraz perfecto. Las noches se volvieron el momento más sagrado de mi rutina. Organizaba papeles, revisaba las notas que Esteban me había dado, preparaba sobres con copias y me aseguraba de tener cada pieza lista para el momento adecuado. No era un plan de venganza, no buscaba destruirlos ni exhibirlos con crueldad, se trataba de defender mi dignidad, de demostrar que mi sacrificio no era motivo de risa sino de respeto. Aprendí que la justicia verdadera no necesita ruido, que la fuerza más grande se construye cuando nadie la ve, y que los que más gritan son siempre los que más temen. Mientras ellos seguían reuniéndose con arrogancia, yo me mantenía firme en silencio, fortalecida por la idea de que el tiempo trabajaba de mi lado. Imaginaba el instante en que mis documentos serían presentados frente a quienes se habían burlado, el momento en que la mesa llena de risas se convertiría en un salón cargado de incomodidad y vergüenza. Esa visión me acompañaba en cada respiración, como una promesa que me devolvía fuerzas cuando el cansancio amenazaba con vencerme. El pañuelo de mi abuela permanecía conmigo siempre, en el bolsillo de mis vestidos, sobre la mesa mientras escribía o entre mis manos cuando la incertidumbre me golpeaba. Esa tela bordada me recordaba que la dignidad no se pide prestada, se sostiene con paciencia, y que el silencio también puede ser un grito, uno que se escucha más fuerte cuando llega el momento de la verdad. Así fue como la reviravolta comenzó a tomar forma, no con venganzas apresuradas ni con enfrentamientos inútiles, sino con pruebas guardadas, con paciencia sostenida. Con la certeza de que quienes habían celebrado mi humillación pronto tendrían que enfrentarse al espejo de sus propios actos. Lo que construía en secreto era mucho más que un plan, era la semilla de la justicia que brotaría en el momento preciso. La certeza de que no estaba completamente sola comenzó a crecer de manera inesperada, porque mientras mi familia continuaba burlándose de mí con la misma soberbia de siempre, personas que habían presenciado en silencio aquellas escenas empezaron a acercarse con cautela, como si hubieran estado esperando el momento correcto para hablar. Durante años me convencieron de que exageraba, de que mi dolor no era real y de que mi esfuerzo no merecía reconocimiento, pero bastó con mantenerme firme en silencio para que otras voces, poco a poco, se animaran a romper el suyo. Una tarde cualquiera, al salir del registro con mis carpetas en la mano, una vecina que conocía desde niña se aproximó para decirme que había visto cómo mi familia se reía de mí en público y que no podía aceptar tanta crueldad. Con voz entrecortada me confesó que también ella había sido víctima de una injusticia parecida, pues había perdido la herencia de sus padres al confiar en parientes que le hicieron firmar documentos sin explicarle nada. Y aunque había pasado el tiempo todavía cargaba con la herida de haber sido despojada entre risas que parecían idénticas a las que ahora caían sobre mí. Esa revelación, sencilla en apariencia, fue la primera prueba de que no era la única que había sufrido el desprecio de quienes se creían poderosos. Los días siguientes confirmaron esa intuición. Una ex empleada que había trabajado en casa de mi madre se presentó con sobres llenos de papeles antiguos que había guardado como protección, contratos manipulados. Cartas donde quedaba claro que las maniobras para apropiarse de bienes no eran nuevas. También un primo lejano, siempre relegado por no tener dinero suficiente para participar en los negocios familiares, buscó la manera de hablar conmigo en privado y me contó que durante años escuchó conversaciones en las que mis hermanos planificaban fraudes disfrazados de acuerdos legales. Cada testimonio sumaba un ladrillo a la muralla que yo estaba construyendo, una muralla que ya no me protegía solo a mí, sino a todos los que habían sido víctimas de la misma soberbia. Esa red de voces calladas empezó a tomar forma de alianza. Nadie se atrevía aún a denunciar abiertamente, porque el miedo seguía siendo fuerte, pero en privado compartían información, me entregaban fragmentos de recuerdos. Me ofrecían pruebas que guardaban desde hacía tiempo sin saber qué hacer con ellas. La solidaridad que nació de esas conversaciones discretas me devolvió la sensación de comunidad que había creído perdida, porque entendí que la unión no siempre llega por la sangre, sino por la empatía de quienes reconocen en tu historia un reflejo de la suya. Las reuniones familiares seguían siendo un escenario de burlas, pero lo que mis hermanos no sabían era que detrás de mi silencio se estaba gestando un movimiento que ya no podía detenerse.
La arrogancia con la que repetían que yo no tenía nada y que mi casa era solo una obsesión absurda se convirtió en su mayor error, porque hablaron de más frente a quienes ya no estaban dispuestos a tolerar tanta injusticia. Cada comentario hiriente que lanzaban en público era recordado por testigos que comenzaban a indignarse, y cada carcajada que antes parecía aplastarme ahora funcionaba como prueba de su crueldad. Las noches se transformaron en un taller de memoria. Con la vela encendida sobre la mesa y el pañuelo de mi abuela extendido a un costado, organizaba no solo los documentos oficiales, sino también las historias que me habían confiado. Escribía nombres, fechas, detalles de conversaciones escuchadas a escondidas, clasificaba cartas y contratos como si estuviera armando un rompecabezas en el que cada pieza encontraba su lugar. No había prisa, porque sabía que la paciencia era mi mayor arma, y con cada anotación sentía que el peso de mi lucha se hacía más liviano, porque ya no cargaba sola. La mayor sorpresa llegó cuando un sobrino que siempre había repetido las burlas de sus padres se me acercó después de una cena. Con voz baja me pidió disculpas, reconoció que al principio se había reído de mí porque pensaba que era la única manera de encajar en la familia. Pero ahora entendía la injusticia y estaba dispuesto a contar lo que había escuchado en conversaciones privadas. Esa confesión me estremeció porque demostró que la verdad, aunque tarde, empieza a abrirse paso incluso dentro de los muros más duros. La soledad absoluta se había roto. Lo que comenzó como una lucha silenciosa contra risas y desprecios se estaba transformando en un tejido de solidaridad que crecía en la sombra. Nadie lo anunciaba, nadie lo gritaba, pero yo podía sentir cómo la red se extendía poco a poco, como la indignación se sumaba a mi resistencia y como la justicia, que parecía lejana, se acercaba cada vez más. Ya no era necesario levantar la voz, tampoco exhibir todavía las pruebas. Bastaba con saber que ya no caminaba sola, que mi dignidad no era solo mía, sino de todos los que habían sufrido el mismo desprecio. Ese murmullo colectivo que comenzaba a formarse pronto se convertiría en un clamor imposible de ignorar, y cuando llegara ese momento nadie podría detener la marea que habíamos empezado a levantar en silencio. La corriente silenciosa que había comenzado como un murmullo creció hasta convertirse en fuerza imposible de detener, porque quienes antes permanecieron callados empezaron a dar un paso al frente. Vecinos se animaron a contar lo que habían visto, exempleados trajeron documentos guardados en cajones polvorientos y parientes lejanos, relegados durante años por no tener voz. Se acercaron con testimonios que confirmaban cada una de mis sospechas. Esa suma de pequeñas voces se transformó en un coro que ya nadie podía ignorar y que poco a poco debilitó la seguridad de quienes creían intocable su poder. La caída tomó forma en una reunión organizada para celebrar un nuevo negocio. El salón estaba preparado para impresionar, con mesas largas, luces brillantes y discursos ensayados, convencidos de que la arrogancia de siempre bastaría para mantener intacta la fachada. Sin embargo, entre los invitados aparecieron rostros que no solían ser bienvenidos, personas que en silencio habían acumulado pruebas y que ahora decidían estar presentes. El ambiente se llenó de una tensión espesa, una tensión que se respiraba en cada gesto y que ninguno de mis hermanos alcanzaba a reconocer hasta que fue demasiado tarde. El primer golpe llegó disfrazado de pregunta. Uno de los asistentes interrumpió los brindis para cuestionar la validez de ciertos contratos relacionados con propiedades familiares. Mis hermanos rieron con desprecio, intentaron minimizarlo como una ocurrencia absurda, pero en cuestión de segundos aparecieron sobre la mesa copias de escrituras. Cartas guardadas durante décadas y registros oficiales que desmentían sus palabras. Cada documento era una grieta que resquebrajaba la imagen de solidez que habían construido, y por primera vez se notó la inseguridad en sus rostros. El efecto dominó no tardó en aparecer. Una ex empleada relató cómo fue obligada a firmar documentos sin explicación. Un primo marginado reveló haber escuchado conversaciones en las que se planearon fraudes. Una vecina recordó escenas de reuniones secretas realizadas a escondidas. Ninguno levantó la voz, pero la suma de verdades pesaba más que cualquier grito. La autoridad que durante años ejercieron a base de burlas se desmoronaba frente a la mirada atónita de todos. Intentaron defenderse, acusaron a los testigos de mentir, se aferraron a la soberbia como quien intenta sostenerse de una cuerda rota, pero cada palabra de defensa chocaba con otra prueba irrefutable. En medio del desconcierto aparecieron periodistas convocados por algunos de los testigos, cámaras encendidas, grabadoras listas, y de pronto aquella reunión privada se convirtió en escenario público. La presión aumentó,
El sudor corrió por sus frentes y la seguridad con la que siempre hablaron se transformó en tartamudeo torpe que ya nadie tomaba en serio. Mi madre permaneció en silencio, incapaz de articular palabra, observando cómo el respeto que siempre exigió para sus hijos se deshacía frente a ella. Sus manos temblaban sobre la mesa, la mirada perdida entre papeles que confirmaban que la farsa había terminado. Aquella mujer que tantas veces fue la voz más fuerte se redujo a un susurro sin fuerza, atrapada en la misma caída que arrastraba a quienes había protegido. No necesité levantar la voz porque mi silencio hablaba más alto que cualquier discurso. Permanecí erguida, con la frente en alto y el pañuelo de mi abuela entre las manos, recordando que la dignidad se sostiene en calma y que la verdadera fuerza se muestra cuando ya no hay nada que explicar. Cada mirada que se cruzaba conmigo hacía regresar en sus mentes todas las burlas que me lanzaron, todas las humillaciones que acumularon, y el eco de esas escenas volvía multiplicado, transformando su risa en vergüenza. El golpe final llegó cuando un funcionario del registro, avisado con anticipación por Esteban, entró a la sala con documentos oficiales en la mano. Con voz clara explicó que el juicio de herencia jamás se había cerrado y que la compra que realicé estaba respaldada legalmente, lo que convertía cualquier intento de despojarme en acción inválida. Sus palabras fueron sentencia firme, imposible de discutir, porque no provenían de rumores ni de recuerdos, sino de la ley misma. El silencio que siguió fue absoluto. Ninguno de mis hermanos encontró excusa, los invitados evitaron sus miradas. Algunos se levantaron para marcharse en medio de la incomodidad y los periodistas aprovecharon el momento para registrar la caída de quienes hasta ese instante parecían invencibles. La fachada se desplomó sin estruendo, se derrumbó como edificio viejo que se agrieta piedra por piedra, dejando a sus ocupantes expuestos, vulnerables y derrotados. Aquella noche regresé a casa con el corazón tranquilo, encendí la vela sobre la mesa y coloqué el pañuelo de mi abuela al frente. No necesitaba proclamar victoria ni gritar mi triunfo. Porque la verdadera victoria se mide en el silencio sereno de quien resistió sin rendirse y terminó viendo cómo la arrogancia de sus adversarios se desplomaba frente a todos. Entendí entonces que la justicia había comenzado a cumplirse y que lo que parecía imposible se había vuelto realidad, no por fuerza bruta ni por venganza, sino por paciencia, dignidad y verdad. La caída pública de mis hermanos había dejado un silencio denso que parecía imposible de romper. Un vacío cargado de vergüenza en el que ninguno encontraba la fuerza para hablar y donde las miradas se perdían en la mesa como si buscaran un escondite. Aquel salón, preparado para presumir poder y grandeza, se había transformado en escenario de derrota. Y quienes durante años me redujeron con burlas estaban obligados a enfrentar su propia fragilidad frente a los mismos testigos que antes aplaudían su arrogancia. Decidí ponerme de pie con calma, no como quien busca venganza, sino como quien recupera la voz después de tanto tiempo silenciada. Caminé despacio hasta el centro del lugar, sosteniendo entre mis dedos el pañuelo de mi abuela, convertido ya en estandarte invisible de resistencia. Cada paso resonaba en el silencio de quienes contenían el aliento, cada mirada evitada era confirmación de que no quedaba nada de la seguridad que siempre los había protegido. Frente a mí permanecían inmóviles, con los hombros encogidos y la respiración nerviosa, incapaces de sostener la dignidad que tantas veces usaron como máscara. La voz salió firme, serena, sin necesidad de elevarse, porque entendí que la verdadera fuerza no está en gritar, sino en pronunciar la verdad con la calma de quien ya no tiene miedo. Recordé ante todos cómo me dejaron sola el día de la inauguración, cómo cerré las puertas de mi casa con lágrimas que parecían interminables, cómo las risas sustituyeron cualquier gesto de apoyo. Expliqué que cada burla se convirtió en impulso, cada desprecio en paciencia, cada silencio en preparación, y que gracias a ese dolor acumulado encontré la fortaleza que nunca imaginaron que podía tener. Nadie se atrevió a interrumpir. Las palabras cayeron una tras otra como piedras que no podían esquivar, y cada rostro reflejaba la incomodidad de saberse descubierto. Aclaré que nunca busqué humillar a nadie, que lo único que pedí fue respeto, que mi lucha no se trataba de destruir sino de sostener con dignidad lo que tanto me había costado. Advertí que intentaron convencerme de que no valía nada, pero que el error más grande fue creer que podían borrar mi identidad con carcajadas. En ese momento dirigí la mirada hacia mi madre. Hablé con serenidad, sin resentimiento, diciendo que de ella esperaba protección y que en cambio recibí frialdad. Pero que aún así no había odio en mis palabras porque comprendí que incluso las heridas más profundas se transforman en raíz de fuerza. Mi madre bajó los ojos,
incapaz de sostener mi mirada, y en ese gesto vi por primera vez vergüenza en lugar de soberbia, una grieta en la muralla que siempre mostró frente a mí. Los invitados escuchaban en absoluto silencio, algunos conmovidos, otros incómodos, todos conscientes de que estaban presenciando un momento que marcaría un antes y un después en nuestra historia. Algunos asentían con discreción, otros simplemente contenían la respiración, pero ninguno pudo negar la legitimidad de mis palabras. El juicio ya no recaía sobre mí, el juicio se había invertido y ahora caía sobre ellos, desnudos ante la verdad que tanto tiempo intentaron ocultar. Decidí cerrar con la frase que llevaba guardada en mi pecho como escudo invisible, una frase que nació de las noches solitarias, de las horas de resistencia silenciosa y del recuerdo de mi abuela que siempre me enseñó que la dignidad no se negocia. Miré a todos con calma y pronuncié: siempre fui alguien, ustedes solo necesitaban que yo lo olvidara. El eco se extendió por el salón como sentencia imposible de negar. Nadie respondió, nadie intentó justificar nada, porque sabían que no quedaba argumento frente a la verdad dicha sin gritos, sin ira, solo con serenidad. Permanecí unos segundos en silencio, dejando que mis palabras se clavaran en la memoria de todos, observando cómo bajaban la cabeza, cómo se retorcían en la incomodidad de su propio desprecio. Al dar media vuelta y caminar hacia la salida sentí la ligereza de quien por fin se libera del peso de la humillación. Afuera me esperaba el aire fresco de la noche, el mismo que alguna vez me pareció frío y solitario, pero que ahora se sentía como caricia de libertad. Avancé con paso firme, con el pañuelo en mi mano moviéndose con la brisa, convencida de que no necesitaba más pruebas de victoria. Porque la justicia ya se había cumplido y la dignidad que intentaron arrebatarme estaba intacta. Regresé a mi casa después de aquel enfrentamiento sin sentir la necesidad de gritar victoria ni de celebrar con estruendo, porque lo que había ocurrido frente a todos ya hablaba por sí solo. Crucé la puerta como quien vuelve a un refugio conquistado, encendí la vela sobre la mesa y coloqué el pañuelo de mi abuela a un costado, entendiendo que esa llama ya no representaba espera ni dolor, sino claridad, calma y dignidad recuperada. Recorrí cada espacio lentamente, dejando que la memoria me llevara de regreso al día en que todo comenzó, cuando preparé la inauguración y las sillas quedaron vacías. Cuando cerré las puertas con lágrimas y sentí que mi sueño se desplomaba. Aquella imagen ya no me dolía, ahora la veía como punto de partida, porque comprendí que sin esa soledad jamás habría descubierto la fuerza que me sostenía en el presente. Las paredes que en su momento me parecieron frías ahora eran testigos de resistencia, y cada rincón hablaba de un renacer silencioso. En el patio las flores que planté florecían con una vitalidad inesperada, y en esos colores encontré reflejo de mi propio crecimiento. Preparé café y lo bebí junto a la ventana, no con la ansiedad de esperar a quienes nunca llegaron, sino con la serenidad de quien aprendió a disfrutar de su propia compañía. Descubrí que la casa nunca estuvo vacía, porque siempre me tuvo a mí, y comprendí que el verdadero valor de un hogar no depende de la cantidad de personas que lo llenen, sino de la dignidad con la que se habita. Poco a poco los vecinos comenzaron a acercarse con respeto, algunos para saludar, otros para compartir historias de injusticias que habían guardado en silencio. Me di cuenta de que mi lucha no solo me pertenecía, que lo que viví despertaba valor en otros y que lo que parecía un camino solitario se había convertido en ejemplo para quienes también fueron humillados. No necesitaba proclamarlo, bastaba con mirar sus ojos sinceros para entender que mi resistencia había tocado corazones. La rutina diaria adquirió un sentido distinto. Las mañanas ya no pesaban como antes, los pasos por el mercado se daban con orgullo, y la gente que antes me observaba con desdén ahora me miraba con respeto. Mis manos no temblaban al sostener documentos, mis ojos ya no se bajaban frente a quienes se burlaban, mi voz se mantenía firme incluso en conversaciones donde antes habría callado. Porque la seguridad nacía de haber recuperado lo que intentaron arrebatarme. El pañuelo de mi abuela se convirtió en parte de mí, no como objeto guardado en un cajón, sino como símbolo vivo de dignidad. Lo llevaba conmigo en los momentos importantes y lo sostenía en instantes de duda, recordando que la fuerza verdadera no surge de la venganza, sino de mantenerse en pie cuando todos esperan que te derrumbes. Esa tela sencilla se volvió amuleto cotidiano, prueba de que la paciencia florece como semilla escondida antes de asomarse a la luz. No busqué cortar lazos con mi familia, tampoco obligué reconciliaciones que no nacieran del corazón. Comprendí que cada persona enfrenta el reflejo de sus propios actos y que la vida se encarga de mostrar a cada uno el peso de lo que siembra. Yo elegí continuar mi camino en calma, sin rencores,
porque el verdadero triunfo no estuvo en verlos derrotados, sino en sentirme libre de la humillación que me encadenaba. Ese fue mi cierre real, no su vergüenza, sino mi renacimiento. Hoy camino con la frente erguida, no porque busque aplausos, sino porque aprendí que nunca debí bajarla. Descubrí que el silencio puede transformarse en arma cuando se sostiene con paciencia, que la dignidad permanece intacta aunque intenten arrebatarla, y que la justicia llega tarde pero siempre llega para quien no se rinde. Si alguna mujer que escucha mi historia siente que su esfuerzo es motivo de burla, que su dolor es minimizado o que su voz ha sido silenciada, quiero que sepa que no está sola. La fuerza se construye en los momentos más oscuros, la dignidad florece incluso después de la humillación y la verdad termina por imponerse cuando se mantiene la calma. Nunca olvides quién eres, aunque otros intenten convencerte de lo contrario. Si esta historia te tocó el corazón, comparte tu opinión en los comentarios, suscríbete para escuchar más relatos como este y compártelo con alguien que necesite recordar que la dignidad nunca se pierde. Solo espera el momento de renacer.